un espacio lleno de reflexión académica para lograr entender más sobre el derecho. Hoy nos adentraremos dentro de un tema relevante dentro del derecho penal y del Estado constitucional moderno, que es el poder sancionador del Estado, también conocido como ius punere. Vamos a abordar qué es, quién ejerce este poder, cuáles son sus límites, fundamentos legales y además cómo este se relaciona con los órganos del Estado. Para esto nos acompañan tres abogados quienes son Paul Jiménez, Yael Naranjo y Luz Molina, y dos estudiantes de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, como Camila Tovar y Ronnie Sanabria. Empecemos. Damos la bienvenida a los señores abogados. Como principal tenemos al señor Naranjo, quien se graduó en la Universidad Técnica de Ambato. Mucho gusto. A la señorita Luz Molina, quien se graduó en la Universidad Indoamérica. Y por último, al señor abogado Jiménez, quien se graduó en la Universidad UCQ. Ahora bien, vamos a empezar este podcast con la intervención del señor Jiménez. Señor Jiménez, ¿usted nos podría decir qué se entiende por el poder sancionador del Estado o qué es esto? Buenas tardes. Yo les voy a explicar como tal qué es el poder sancionador del Estado. Entonces, mi explicación sería detallada como tal en la facultad que tiene el Estado para imponer las consecuencias jurídicas ante la persona que comete un delito o un incumplimiento de normas, tanto en el ámbito penal como administrativo. Se trata de una herramienta esencial que garantiza el bien común y la armonía social. Tal como señala el artículo 195 de nuestra Constitución ecuatoriana, es la Fiscalía quien dirige la investigación penal y son los jueces penales quienes imponen las sanciones. Estas pueden ser privativas de la libertad, como la cárcel, o no privativas, que pueden ser como medidas cautelares, multas o trabajos comunitarios. Por ende, el poder sancionador es la capacidad que tiene el Estado para garantizar el bien común y asegurar la armonía social. Muchas gracias, señor Paul, por su intervención. Continuamos este conversatorio con la intervención del señor Naranjo. Señor Naranjo, ¿usted nos podría explicar quiénes son los encargados de ejercer el poder dentro del Estado? Por supuesto, y buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En cuanto al poder sancionador, podemos señalar que se distribuye entre varias instituciones del Estado, lo que evita que se concentre en una sola entidad. Por lo tanto, esto responde al principio de división de poderes planteado por Montesquieu. Un caso hipotético y dentro del cual nos manejamos como tal sería los jueces penales actuando conforme al Código Orgánico Integral Penal, mientras que en el ámbito administrativo los ministerios, las superintendencias y gobiernos locales aplican sanciones siguiendo el Código Orgánico Administrativo. Esta distribución garantiza que el poder se ejerza de forma controlada, legal y respetuosa de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el poder sancionador no debe recaer en una sola entidad, sino en diversas instituciones, de acuerdo con el principio de división de poderes. Muchas gracias. Continuamos esta dinámica con la presencia de la señorita Molina. Señorita Molina, ¿usted nos podría decir cuál es la verdadera finalidad del poder sancionador del Estado? Bueno, muy buenas tardes y agradecerles por la invitación. Y respondiendo a su pregunta, tenemos de que el poder sancionador tiene como fin principal proteger los bienes jurídicos fundamentales, preservar el orden social y garantizar la convivencia social y pacífica. Y no solo se limita a eso, sino que también busca prevenir delitos y se centra en la rehabilitación del infractor. Teniendo en claro eso, el derecho penal no debe ser considerado como un mecanismo de venganza, sino debe ser una herramienta que actúe como último rato. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal no puede intervenir salvo que los otros mecanismos jurídicos no hayan sido suficientes. En este caso, actúa como un último recurso. Esta idea es sustentada por Gómez, quien dice de que el derecho penal debe proteger los derechos humanos y enfocarse en la resocialización. Esta ha sido la intervención de los señores abogados. Le doy las gracias, señorita Molina, por haber acudido a esto. Continuamos con la segunda parte de este podcast. Tenemos en nuestro estudio a la presencia de dos oyentes, quienes son estudiantes de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Sus nombres son Camila Tovar y el señor Ronnie Sanabria. Como primer punto tenemos la presencia de la señorita Tovar. Sí. Mucho gusto, señorita Tovar. Usted, como estudiante de la carrera de Derecho, nos podría responder a esta pregunta. ¿Cómo
percibe que el Estado ecuatoriano ejerce el poder en la práctica? Mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado en este espacio. Y claro, el poder sancionador en la práctica, como lo establece, estas sanciones solo pueden ser emitidas por los jueces penales. Estos deben basarse en el artículo 5 del Código Integral Penal. Estos establecen principios procesales penales en los que se deben basar estas sanciones para poder ser emitidas, como el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el de favorabilidad de las sanciones y también el principio que no se puede juzgar a una persona más de una vez por los hechos ya cometidos, también llamado como no bis in idem, y el principio de la contradicción para que la persona pueda defender su postura y presentarse con los alegatos presentados en su contra. Entonces, estos deben basarse en estos principios de sanciones para asegurar que no se vulneren los derechos de las personas y el sistema penal sea favorable y eficaz. Ya. Excelente, Camila. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos planteado la base de este tema, pero ahora pasaremos a algo que es muy importante. ¿Cuáles son los límites de ejercer este poder para el Estado? Para esto solicito la presencia del señor Sanabria. Mucho gusto, señor Romero. Las personas se han planteado una interrogante, que es ¿cuál es el límite del poder sancionador del Estado? Ahora bien, usted como estudiante del derecho me podría decir qué opina sobre los límites que debe tener el poder sancionador y hasta dónde puede llegar el Estado. Muy buenas tardes, Daniela. Un gusto que me hayan invitado a este podcast, ¿no? Es importante saber que, bueno, el poder del Estado tiene muchos poderes facultados y dados por la Constitución. En especial el poder sancionador tiene límites muy claros, tanto históricos como constitucionales. En el pasado hay que recordar que en regímenes autoritarios el castigo era arbitrario, pero con el Estado de Derecho y los aportes como autores como Beccaria, Ferrajoli, se establece que el Estado solo puede castigar dentro de ciertos márgenes. Asimismo, citando a Ferrajoli, dice que el derecho penal garantista nace como un derecho del ciudadano y no del Estado. Es importante reconocer que esto significa que el poder sancionador está constituido en la Constitución. Es importante tener en cuenta los derechos fundamentales y asimismo los principios como legalidad, proporcionalidad y culpabilidad. Muchas gracias, señor Romero. Es muy interesante su intervención. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cuáles son los principios fundamentales del poder sancionador del Estado. Para esto necesito la intervención del señor abogado Yael Naranjo. Señor Naranjo, como ya se mencionó anteriormente, hablaron sobre el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. ¿Me podría usted contar cuáles son los principios que sostienen este poder? Muy buenas tardes y con mucho gusto. Dentro de esto debemos abordar varios principios, los cuales son fundamentales, ya que el poder sancionador se fundamenta en estos principios como tal, los cuales limitan el castigo y garantizan la justicia. Dentro de ellos encontramos el principio de legalidad, el cual establece que no puede haber delito ni pena sin la existencia de una ley previa que lo determine. Esto implica que una persona solo puede ser juzgada y sancionada si su conducta estaba previamente descrita como delito por una norma legal vigente al momento de los hechos. Así se prohíbe la arbitrariedad y se garantiza seguridad jurídica, obligando al legislador a definir con claridad y precisión conductas punibles. Dentro de estos principios encontramos también la tipicidad. Es un principio fundamental del derecho penal, ya que nos exige una conducta atribuida a una persona que coincide exactamente con una descripción contenida en una norma penal escrita, clara y de carácter general. Esto significa que solo pueden sancionarse aquellas acciones u omisiones que se encuentren perfectamente previstas por la ley. Continuamos con estos principios y encontramos el de proporcionalidad, el cual debe responder a la gravedad del hecho. Este principio busca un equilibrio justo entre el daño causado por el hecho y la respuesta penal del Estado, evitando sanciones excesivas o desmedidas. En continuación encontramos el principio de culpabilidad, el cual nos señala que una persona solo puede ser sancionada si actuó con intención o a su vez que sería la culpa o con dolo o con culpa como tal.
Por lo tanto, se excluye así la responsabilidad objetiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se puede castigar a alguien sin analizar su conciencia y voluntad respecto a la conducta. Este principio protege la dignidad y la autonomía del individuo. Por consiguiente, tenemos el principio de irretroactividad, el cual establece que las leyes penales solo se aplican a hechos cometidos después de su entrada en vigor como tal, y no se puede juzgar ni sancionar a alguien por actos cometidos en el pasado. Y bueno, por lo tanto, un principio fundamental dentro del derecho penal sería la presunción de inocencia, ya que la presunción de inocencia nos recalca que todos debemos tener un debido proceso en el cual toda persona acusada no se la puede culpar como tal, debe seguir un debido proceso y seguir como tal cada paso a paso de todo el proceso. Además, para concluir, me gustaría señalar el principio non bis idem, el cual nos señala que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Bueno, es una gran cantidad de principios y cada uno cumple con su función. Es muy interesante. Ahora agradecemos la información que nos brindó el señor Naranjo. Ahora solicitamos al señor Jiménez acá. Señor Jiménez, con usted vamos a hablar sobre los fundamentos de ley para el poder sancionador. Usted me podría responder a esta pregunta. ¿Cuál es el fundamento legal y ético que legitima el uso del poder sancionador por parte del Estado? Muy bien, entonces para explicar tu pregunta debo recalcar que el principal fundamento legal es el principio de reserva legal, que no solo es una ley aprobada democráticamente, sino que puede definir delitos y establecer penas. Este castigo vale para que pueda quedar en manos de los caprichos de la autoridad. Como señala Del Pozo Carrasco, el poder sancionador del Estado encuentra su fuente directa de la ley, pero no en cualquier ley, sino que esta ley debe ser clara, debe ser precisa, previa y no retroactiva. Y mucho más allá de la legalidad formal, hay un fundamento ético en la ley, que es el respeto de la dignidad humana. Y esto cabe recalcar que no cualquier sanción es válida, sino que aunque esté una ley, si una pena es cruel, degradante, desproporcionada o inconstitucional, el castigo debe tener una finalidad legítima, que es la prevención o la reinserción social del delincuente, y no puede basarse en la venganza y en el miedo como tal para poder dar esta sanción a la persona que cometa un delito. Muchas gracias. Ahora hablamos sobre la finalidad del poder sancionador. Para esto tenemos a la señorita Luz Molina. Luz, tú anteriormente habías mencionado la reinserción. Ahora, ¿nos podrías ampliar este concepto sobre la finalidad que debe tener el poder sancionador del derecho penal moderno? Claro, bueno, creo que ya dejé en claro con mi intervención anterior de que la finalidad del poder sancionador no es castigar por castigar, sino que este se centra en algo más. Ahí tenemos algunos autores como lo es Roxini y Zaffaroni, quienes afirman que este tiene un propósito social, basado en tres aspectos: proteger los bienes jurídicos, prevenir el delito y promover la rehabilitación del infractor. El artículo 201 del COI lo deja en claro: la pena debe procurar la rehabilitación. Esto significa que el infractor no solo debe pagar una deuda con la sociedad, sino también tener una oportunidad para reintegrarse. Además, es fundamental recordar que el principio de la humanidad de las penas no solo se trata de que las penas sean proporcionales, sino que también busca de que estas no sean crueles, inhumanas o degradantes. Es por ello que hasta el infractor tiene derecho a conservar su dignidad como ser humano. Por lo tanto, toda pena debe fundarse en la idea de que el ser humano, incluso quien ha delinquido, observa su condición de sujeto de derechos. Es por eso que el castigo no puede utilizarse como un mecanismo de sufrimiento, sino tiene que ser más bien visto como una oportunidad para corregir y reinsertar. Muchas gracias por su intervención. La información que nos han brindado los abogados ha sido muy clara y creo que entendible para todos los oyentes. Ahora, para cerrar este punto y esta conversación, desde una visión integral vamos a revisar cómo se relaciona el poder sancionador del Estado con cada una de las funciones del Estado. Para esto vamos a tener de nuevo la presencia de la señorita Tobar. Camila, ¿nos quieres comenzar comentando sobre la relación del poder legislativo? Claro,
el poder sancionador tiene su origen netamente en el legislativo. Este órgano es el encargado de crear, tipificar las conductas que están prohibidas y son reprochables, conjuntamente de la sanción que está adecuada a esta conducta. Entonces, según Ferrajoli, el único que tiene la potestad de crear estas normas es el legislativo. Entonces, esto garantiza que el sistema penal no sea arbitrario y se cumplan con todos estos requisitos legales. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el Poder Judicial y cómo este se relaciona con el poder del Estado. Para esto necesitamos la intervención de nuevo del señor Naranja. Señor Yael, otra vez, ¿usted nos podría decir el papel que cumple el Poder Judicial en el Estado? Listo, como tal. El Poder Judicial es el garante de los derechos frente al Poder Punitivo, ya que son los jueces quienes tienen la competencia de imponer sanciones penales. En este sentido, ellos deben respetar el debido proceso, la imparcialidad y la motivación de sus decisiones, según el artículo 76 de la Constitución, el cual garantiza que nadie puede ser sancionado y además no puede ser procesado sin una previa declaración de una autoridad competente. Además del Poder Judicial, también controla las sanciones administrativas a través de acciones contencioso-administrativas. Estas pueden anular resoluciones ilegales y, en definitiva, no se pueden imponer sanciones como tal sin que exista este previo proceso por las autoridades competentes como tal y se evita como tal los abusos del poder. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el Poder Ejecutivo. Para esto necesitamos la presencia del señor Jiménez. Señor Paul, ¿nos podría contar usted cómo interviene el Poder Ejecutivo en el ejercicio del poder sancionador del Estado? Claro que sí. Para empezar mi intervención, quisiera explicar que el Poder Ejecutivo es el poder que ejerce como tal el presidente del Ecuador, pero este Poder Ejecutivo aplica sanciones principalmente en el ámbito administrativo, que lo hace a través de los ministerios, los municipios y las superintendencias. Un ejemplo práctico es que se puede sancionar por incumplimientos regulatorios o incumplimientos disciplinarios. Estas sanciones pueden ser correctivas, orientadas a cambiar conductas ciudadanas o disciplinarias, dirigidas a funcionarios que incumplen sus deberes. Estas sanciones siempre deben respetar principios como el debido proceso, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, que se establece en el Código Orgánico Administrativo, que además tiene un marco riguroso para esto. Bueno, muchas gracias a todos por habernos apoyado con sus intervenciones. Hoy hemos comprendido qué es el poder sancionador del Estado, cuáles son sus límites y demás cosas, pues esto no solo es una expresión de autoridad, sino una función jurídica y ética profundamente regulada. Esto se fundamenta en los principios como la legalidad, la proporcionalidad y la culpabilidad, y esto está limitado por la Constitución y el derecho internacional y se articula entre los poderes del Estado para poder evitar abusos de poder y proteger la dignidad humana. Ahora, como un punto final, vamos a escuchar la opinión de los oyentes, quienes son estudiantes de la carrera de Derecho. Ronnie, ¿nos podrías brindar tu opinión final sobre este tema? Sí, con mucho gusto. Creo que como futuros abogados debemos defender, ¿no?, un derecho penal que respete sobre todo garantías y asimismo no se trate de castigar más, y sino castigar de una manera mucho más eficiente y con justicia. Señor claro, totalmente de acuerdo. El poder sancionador debe servir netamente a la sociedad y no al autoritarismo. Lo expuesto por los abogados me pareció muy interesante y muy llamativo, y yo puedo concluir que el poder sancionador es una herramienta fundamental, la cual debe ser utilizada con responsabilidad y netamente con lo que establece la ley. Muchas gracias a los dos, agradezco que nos hayan apoyado en este podcast. Finalmente, para concluir este episodio jurídico, es importante señalar que no solo es el Estado el que tiene la facultad de sancionar, sino que cada ejercicio de este poder sea una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, proteger la dignidad humana y demostrar que la justicia no es solo un sinónimo de venganza, sino también de que exista un equilibrio social.
Muchas gracias a todos nuestros invitados y a quienes nos escuchan. Esto fue El Poder Sancionador del Estado, también conocido como Jurisprudencia, un episodio para pensar, reflexionar y actuar con responsabilidad jurídica. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.